Traficó, acabó con la vida de su pareja y se convirtió en el capo de Palmasola. Es la historia del español Pompeyo Miranda. Soy Ezequiel Serres y esta es una historia de la realidad. Pompeyo Miranda aterrizó por el año 1988, escapando de una historia delictiva que comenzó a los 16 años. Nacido en 1965 en Almería, España, llegó a Santa Cruz de la Sierra a sus 23 años con la finalidad de rehacer su vida, pero terminó deshaciendo vidas. Tras pisar tierra cruceña, comenzó a trabajar como camarero en un boliche. El lugar era frecuentado por todo tipo de personas de diferentes nacionalidades y de diferentes actividades. Una de ellas fue la que eligió. Después de escuchar que en el Amboró la hoja verde se convertía en una sustancia blanquecina apetecida fuera de las fronteras bolivianas y por la que se obtenía mucho dinero, se acercó y estableció amistad con los capos del tráfico ilícito de sustancias. En 1991 comenzó una relación con Gloy Wiseman, una mujer de nacionalidad norteamericana 20 años mayor que él. Gloy integraba un cuerpo de paz de su país. En esa época, los cuerpos de paz muchas veces eran relacionados con actividades ocultas de la DEA. En una entrevista con La Razón de España, Pompeyo dijo: Ella estaba enganchada a la sustancia blanquecina y yo también comencé a tomarla. Archivos de la época dan cuenta que ambos tuvieron una relación muy tormentosa. Pompeyo gozaba de una vida de lujos y desenfreno. La actividad que había elegido también se había metido en su nariz y llegado a su cabeza, la cual lo terminó llevando a cometer un acto de terror. Con Gloy habían comprado un arma y esa arma terminó apuntando a la cabeza de la mujer. 2 proyectiles le pusieron fin a su vida. Pompeyo Miranda reveló que la mujer le comenzó a preguntar sobre actividades que realizaba, con quién trabajaba, y él pensó que había sido utilizado, y ante el temor de ser delatado y sospechando que Gloy era parte de la CIA o de la DEA, decidió eliminarla. Pompeyo contó al periodista: Me quiso utilizar y acabé con ella. Me entró la mala leche cuando me dijo: ¿qué te crees? ¿Que te tengo miedo? Se me fue la cabeza, cogí la pistola que habíamos comprado juntos y le pegué 2 tiros. Pompeyo buscó a 2 cómplices para deshacerse del cuerpo. Uno de sus cómplices era un taxista, quien más adelante se convertiría en el camino para la captura del español. Cada extremidad fue separada del cuerpo de Gloy Wiseman. La llevaron hasta la laguna Mapaiso y allí la metieron dentro de un turril, donde le prendieron fuego. Los vecinos, quienes tenían una relación con la norteamericana, fueron los que comenzaron a echarla de menos y alertaron a las autoridades. La policía boliviana y el FBI, quienes realizaron la búsqueda, a partir del dato que era la última noche que la vieron con vida, un taxi paró delante de la puerta de su casa. Inmediatamente los investigadores apuntaron a Pompeyo Miranda. El movimiento de los investigadores llevó a dar con el taxista, quien reveló el paradero del español. El 13 de octubre de 1991, Miranda fue detenido en un hotel de Montero. Luego caería el segundo cómplice. Pompeyo, años después, dijo al periódico La Razón de España: A veces pienso en ello, creo que estoy arrepentido, no lo sé. Pompeyo Miranda fue sentenciado a 30 años de cárcel. La justicia resolvió lo siguiente: Manuel Pompeyo Miranda Ruiz ha incurrido en la comisión grave del delito de asesinato al dar muerte a la ciudadana norteamericana Gloy Wiseman Ellen, con premeditación, alevosía y ensañamiento, ya que días antes del hecho incluso había agredido con golpes de puño a su víctima y esperó que se encuentre dormida para actuar sobre seguro, y le dio muerte con 2 disparos de arma de fuego. Con relación al coprocesado James Schwartz Cortés, los vocales de la Corte Superior del Distrito consideran que se haya plenamente demostrado el encubrimiento en que incurrió al cooperar al autor principal. Asimismo, con referencia al otro coprocesado, Ovidio Franco Sánchez, los datos del proceso informan que fue él quien proporcionó el turril a Pompeyo Miranda para el traslado del cuerpo de la fallecida hasta la laguna Mapaiso. Pompeyo ingresó a la cárcel de Palmasola. Allí comenzó otra parte de la historia. Su vida fue el delito, el tráfico ilícito, la muerte de su pareja y el dominio de la cárcel de Palmasola. Después de acabar con la vida de su pareja, llegó a Palmasola. Medio año después de su ingreso y poco antes de escuchar su condena,
condena, Pompeyo se escapó con otros reos. En el poco tiempo de su estadía, con ayuda de otro preso, cavó un túnel. Un corte de luz fue aprovechado para utilizarlo y darse a la fuga. No se llegó a conocer si recibió ayuda, pero el preso, el cual el FBI ya le había puesto precio a su cabeza, llegó a Lima, Perú, y cometió un gran error. Ingenuidad, o no sé cómo decirlo, se presentó en la embajada española para pedir dinero. Al salir, fue nuevamente detenido y de allí su siguiente parada fue Chonchocoro, en La Paz. Varias veces intentó acabar con su vida y por la forma en que lo hacía, comenzó a transmitir miedo entre los internos. Comía sopas de navajas. Llegó a tragarse cuchillas de afeitar y hacerse cortes en el cuerpo. Terminó hospitalizado cada vez. Siempre que podía, amenazaba a los otros reclusos. No pudo poner fin a su existencia y su vida siguió, otra vez, en Palmasola. Al llegar, un interno le pidió que lo ayudara a convertirse en quien domine el tráfico en la cárcel cruceña. Para aquel entonces, Pompeyo Miranda era el más temido. Marcial Delgadillo, alias Papacho, había elegido mal. En esta acción hay dos versiones. Una indica que Miranda quiso ingresar más adentro del negocio de Papacho y Papacho se lo negó, por lo que le partió la cabeza con un bloque de cemento. Otra versión dice que acabó con la vida porque éste había utilizado su shampoo sin permiso. Lo cierto del caso, que fue juzgado nuevamente por ese hecho y sentenciado. Para ese entonces, y con todo el peso de lo que había hecho en su espalda, el español se había convertido en el que manejaba todo dentro del penal. Incluso había creado una red de extorsión. Con otro preso, en medio de una reyerta, consiguió una pistola y le disparó varias veces a Julio Calvimontes Schulbert, sentenciado por la muerte de un bailarín y un compañero de celda. Pero en ese momento no acabó con su vida. Lo hizo en 1999, con un ladrillo le golpeó la cabeza. El mismo año, España se hizo cargo de Pompeyo y fue trasladado a su país de origen, donde estuvo otros 11 años preso. A diferencia de lo que pasó en Bolivia, el diario digital El Español señala que los guardias lo describían como un reo venido a menos, tranquilo, que no buscaba líos. Con casi 10 años de prisión en Bolivia y otros 11 en España, para la justicia española, Miranda ya había pasado demasiado tiempo en la cárcel y lo liberó. No fue una buena decisión. ¡Suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Mío! España se lo llevó. El final de Manuel Pompeyo Miranda Ruiz. Almería había visto nacer y crecer a Pompeyo Miranda. Desde sus 16 años había comenzado con sus andanzas, peleas, hurtos, robo de varios objetos y hasta un vehículo. Su madre intentaba guiarlo y no pudo. De España se fue a Bolivia y allí, cuando quiso reconducir su presente para un mejor futuro, hizo todo lo contrario. Se transformó en un traficante de sustancias, se enamoró y mató a su pareja de nacionalidad norteamericana, a quien acusó de ser parte de la DEA y temió que lo entregue. Con 2 cómplices le sacó cada extremidad de su cuerpo y lo quemó dentro de un turril. Fue condenado a 30 años de cárcel. En Palmasola, de donde fugó, lo recapturaron en Perú. Pasó por Chonchocoro, donde no pudo autoeliminarse. Una monja italiana tampoco pudo enderezarlo. Retornó a Palmasola, donde para tener el poder acabó con la vida de 2 reos. España se hizo cargo y después de otros 11 años de cárcel en el lugar, lo liberó. Pompeyo no se quedó tranquilo. Retornó a Almería, a su casa, que la compartía con sus perros y 2 extranjeros, uno de ellos con orden de detención. Para conseguir plata, le alquilaba sus ambientes a aquellos que habían caído en el vicio, igual que él. Otras versiones indican que Pompeyo logró alejarse de las drogas y estudiar. En lo que los periódicos y registros coinciden es en lo que hizo que la policía vaya tras él de nuevo. La Voz de Almería describe muy bien lo que pasó. La acusación sostiene que Pompeyo y su compañero participaron en el asalto a una joyería en la calle El Tejar, Almería, la tarde del 30 de diciembre de 2015. Estaban acompañados de un tercer sujeto no identificado. Unos ladrones se colocaron unos guantes para evitar las marcas de las huellas dactilares y cargaron las bolsas que portaban con las piezas de joyería a su alcance. La tasación de los efectos robados en el atraco rondaba los 40.000 euros. Los hijos de los propietarios salieron del local, entonces se toparon con Pompeyo Miranda. Con la intención de atemorizarlos y de persuadirlos en su persecución, realizó un disparo impactando en una pared próxima a la víctima, describe el fiscal. Miranda declararía luego ante la Policía Nacional que nunca quiso matar a los jóvenes y que
La única intención era marcar el territorio y mostrar quién mandaba en aquella joyería aquella tarde del mes de diciembre. La Policía Nacional localizó a Miranda en una casa de El Quemadero en julio del 2016, en una intervención apoyada por agentes de operaciones especiales. Por este caso, nunca Manuel Pompeyo Miranda pudo escuchar su sentencia. Falleció por un cáncer de pulmón. De esta forma, la historia de uno de los delincuentes más peligrosos llegaba a su final. Ahora te pregunto, ¿qué factores contribuyeron a la persistencia de la conducta delictiva de Pompeyo Miranda a lo largo de su vida? Escríbeme que te leo y seguime para más historias de la realidad.